¿Qué tal, amigos, hermanos en la fe? Dios los bendiga. Estamos transmitiendo de nuevo, pero hoy comenzaremos un estudio teológico. Este estudio su servidor lo elaboró para la gloria de Dios y quiero compartirlo con ustedes. Está basado este estudio teológico en 3 preguntas interesantes que le hicieron a mi hermano y pastor Juan Rojas. Esas preguntas están interesantes. La primera de ellas es: ¿por qué Satanás no fue destruido por Dios cuando tuvieron esa batalla en el cielo? Para aquellos que no saben, se los voy a ir explicando a través de este estudio. ¿Por qué entonces Satanás sigue vivo y estorbando en el ministerio de Dios, en la obra de Dios aquí en la tierra? ¿Por qué Dios no lo exterminó en esa batalla que sostuvieron en las alturas, en los cielos? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿existe realmente el infierno? ¿Existe realmente el infierno? Esto está tremendo. Aquí se lo vamos a explicar a la luz de la palabra. Y la tercera pregunta que le hicieron es: si existe el infierno, ¿para quién fue hecho? ¿Quiénes son los que van a ir a ese lugar de tormento? Basado en estas 3 preguntas, me di a la tarea de hacer este pequeño estudio o curso, como lo quieran llamar, teológico, y que tiene que ver también, por supuesto, con eventos escatológicos. Quiero decir que eventos futuros. La palabra escatológico o escatología significa estudio, ¿verdad?, del futuro. Y fácilmente podría sacarme algo de la manga y darle cualquier explicación, pero no. Nos vimos a la tarea de investigar a la luz de la palabra y qué es lo que nos dice Dios acerca de la existencia de Satanás, acerca de la existencia del infierno y acerca de aquellos que van a ir al infierno. Este estudio estará basado en esas 3 preguntas y se las vamos a aclarar a la luz de la palabra de Dios. Por supuesto, que todo sea para la gloria de Dios. Vamos entonces a introducirnos en este tema, esta primera pregunta, y bajo este estudio que su servidor, repito, lo elaboró para la gloria de Dios. Y vamos a estar viendo estas 3 preguntas importantes, basado obviamente en la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor no eliminó al diablo cuando se rebeló contra él en el cielo? Pregunta que muchos se han hecho. ¿Por qué el Señor, si es tan poderoso, por qué no lo destruyó? Ojo, que esta pregunta está buena y se la vamos a aclarar. Segunda pregunta, la repito: ¿existe verdaderamente el infierno? Esta pregunta también está interesante. Se la vamos a aclarar. Por supuesto que este curso se va a llevar a cabo a través de varios videos relacionados con este tema, pero allí va a encontrar el título número 1, número 2, número 3, así los videos o el tiempo que nos llevemos, pero lo vamos a explicar. Tercer pregunta: si existe realmente el infierno, ¿quiénes son los que van a ir a ese lugar de tormento? ¿Quiénes irán allá? También se lo vamos a explicar. Solamente les pido que nos siga a través de este medio para que usted reciba bendición de lo alto. Vamos a la introducción de este tema múltiple, que está basado obviamente en estas 3 preguntas que les mencioné. Introducción. Las personas por lo regular suelen hacerse muchas preguntas sobre la existencia de muchas cosas. Por ejemplo, aquellas cosas que no tienen aclaración científica, que la ciencia no le puede aclarar. La gente es muy morbosa para eso y la gente regularmente tiende a preguntar preguntas dudosas, preguntas misteriosas. ¿Existe realmente el infierno? ¿Existe el diablo? ¿Existe Dios? ¿Qué hay después de la muerte? Mucha gente se hace preguntas como estas y quiero aclarárselas poco a poco a través de este curso. Mucha gente busca respuesta
ya sea con los brujos, con lo que sea, pero la palabra de Dios nos aclara ciertas dudas que todo ser humano se hace, ¿no?, en esta vida. Y estará basado este estudio teológico, obviamente, en un personaje llamado Diablo, así como también en un lugar llamado infierno, y también estará relacionado o basado este tema, este curso, en un evento que sucederá tarde o temprano. ¿Quiénes son los que irán al infierno? Y así sucesivamente. Y es que la ciencia, cuando no comprueba nada y cuando no tiene la ciencia la capacidad para aclarar aquello o para sacar a la luz aquello, para descifrar aquel misterio, cuando no tiene la capacidad la ciencia humana, entonces tienden a olvidar o a decir que es solamente un mito, que eso no existe, tienden a hacer eso, pero vamos a ver esto a través de la palabra. Que Dios nos bendiga en esta hora. Estudio teológico basado sobre 3 preguntas interesantes. Vamos a la primer pregunta entonces que le hicieron a este pastor Juan Rojas. ¿Por qué el Señor no eliminó al diablo cuando se rebeló contra él en el cielo? Y es que nosotros declaramos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que no pierde batalla alguna, un Dios que todo lo sabe, un Dios que no se le puede engañar ni se le puede ocultar nada. Sin embargo, cuando no sabemos entender la palabra de Dios, encontramos eventos que tal parece que Dios ha sido burlado, tal parece que Dios duerme, y que mientras duerme el diablo le gana el mandado. Por ejemplo, en el evento del jardín de Edén con Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron a Dios. También tenemos mucha duda acerca del poder de Dios. ¿Por qué no lo destruyó? ¿Por qué dice que tuvieron una batalla en el cielo? Pero ¿por qué no lo destruyó? Eso está interesante. Y también, mis amigos, mis hermanos, tenemos que aclarar estas preguntas tan interesantes. Estamos en la primera. ¿Por qué el Señor no eliminó al diablo cuando se rebeló contra él en el cielo? Y ya les expliqué, si creemos que es todopoderoso, ¿cómo? ¿Cómo es posible que también arruinó la vida del ser humano desde el jardín de Edén? ¿Cómo es que la arruinó si Dios lo sabe todo? Ya esa batalla se había sostenido en los cielos, por supuesto. Esa batalla que sostuvo Satanás y Dios ya había pasado en el cielo antes de que el jardín de Edén hiciera, o antes de que el ser humano fuese creado. Satanás ya se había rebelado contra Dios. Entonces, si Dios lo sabe todo, ¿por qué no pensó Dios? Es lo que se hace la gente crítica, ¿no? ¿Por qué Dios no pensó en que le iba a arruinar la vida al ser humano que Él había creado? Entonces, muchos que no conocemos de Dios tendemos a dudar del poder de Dios y sobre todo de su omnisciencia. El decir que lo sabe todo significa que es un Dios omnisciente. Eso es lo que significa el que Dios lo sepa todo. Pero primero vamos a ver algo importante para irnos metiendo a esto. ¿Por qué el Señor no eliminó al diablo cuando se rebeló contra él en el cielo? Y número 1, vamos a hablar primero de la existencia de un creador. Vamos a hablar primero de Dios, del creador de todas las cosas. Solo la palabra nos puede comprobar este asunto. Génesis 2, 4 al 7 nos da a entender y es que nos enseña para poder adentrarnos en este tema. Primeramente, hermanos, veremos a través de la Biblia la existencia del Creador.
de todo lo existente. Es por eso que la cita que le acabo de mencionar, de Génesis, Génesis 2, 4 al 7, nos menciona a Dios como el verdadero creador de todo lo que existe, incluyendo al hombre mismo. También Romanos 1, 18 al 22 nos da a entender que por medio de Dios la creación existe y que se hace visible hasta para el más incrédulo o el más ignorante. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 22 nos da esta pista. Apúntelo para que usted lo analice. Lo visible, aún para el más incrédulo, lo podemos ver allí, que Dios se hace visible a través de la creación, aún cuando miramos los cerros, cuando miramos las estrellas, cuando miramos los cielos, podemos entender que hubo un diseñador, y estamos hablando primeramente de la existencia de un creador, y que toda excusa o duda queda despejada cuando miramos todo lo que existe a nuestro alrededor acerca de la existencia de Dios. Pero vemos que entonces Dios es real. Hay un creador, Génesis 2, 4 al 7, Romanos 1, 18 al 22, pone de testigo Dios en esa cita de Romanos la creación y la pone de testigo para informarnos acerca de un diseñador, de un creador. Ahora, la existencia del diablo. Si ya miramos que hay un creador, hay alguien todopoderoso que es Dios con el que estamos comenzando, ahora vamos a ver, ¿existe realmente el diablo? ¿La existencia del diablo es real? Veamos algunos ejemplos o algunas pruebas de esto. Diablo. La palabra diablo es prácticamente acusador, significa acusador. Es un nombre masculino y es dado a Lucifer o Satanás, que significa oponente. En la religión cristiana representa al príncipe de los demonios. Es un espíritu o ser sobrenatural que en diversas creencias y religiones representa al mal. En términos generales, es un ser creado que pertenece al mundo de lo espiritual y es puesto en la categoría de los ángeles celestiales y su habitación es o son las regiones celestes. Obviamente, no el cielo, la morada de Dios. Obviamente, el diablo no tiene parte ni suerte. Estamos hablando, primeramente hablamos de un creador, de Dios Todopoderoso, y también estamos hablando de que existe un diablo, existe Satanás, y que este es un espíritu sobrenatural y que pertenece a la categoría angelical, a la categoría de los seres espirituales que Dios creó. Entonces, ¿quién lo creó al diablo? ¿Quién lo creó a Satanás o a Lucifer, para ser más exacto? Lucifer significa ángel de luz. Pero ¿quién hizo este ángel? Era un ángel maravilloso, cuenta la Biblia. Era un ángel que deslumbraba, que su hermosura lo llevó a la ruina. ¿Quién lo creó? Ezequiel 28, 14 y 15. Estos textos nos mencionan el rango de autoridad que este ser espiritual tiene. No es cualquier tipo, es alguien poderoso, es en realidad un principado. La palabra lo llama un querubín. La palabra querubín tiene el significado de ángel que está junto al trono de Dios y tiene un grado jerárquico inferior al serafín. Este nombre proviene del babilonio querub, que viene siendo genio, que viene siendo genio alado, guardián sagrado de las puertas, en forma de toro y con cabeza humana. Eso es un querubín. Obviamente lo describen como un demonio.
Era alguien que se encargaba de la protección celestial, pero también nos menciona el versículo 15 que es un ser creado. O sea, él tiene un creador, y este mismo texto nos menciona a Dios como su creador, y comprobado por Juan 1:51, donde dice que los ángeles tienen un dueño que es Dios. Por el simple hecho de ser un ser creado, no puede tener el mismo rango que el Dios omnipotente, pero esto no le impidió rebelarse contra él, contra Dios, y contra los que tienen una relación con el Señor, que somos nosotros. Y allí se la lleva haciendo la vida cansada. Esto es un poquito de biografía acerca de Satanás. ¿Quién lo creó? Dios creó ese ángel. Dios lo creó. Quiero aclarar algo. Dios no creó un diablo. Dios no creó a un Satanás. Creó a un Lucifer, ángel de luz, un ángel que se encargaba de la protección también. Y usted se preguntará, ¿cómo si no existía el mal, Dios de qué se cuidaba? ¿De qué se cuidaba Dios? Los temas son profundos, pero Satanás era un querubín protector, ¿verdad? La Biblia nos dice en Ezequiel 28 y también Isaías 14 nos menciona a Satanás. Obviamente Ezequiel está hablando de el rey de Tiro, pero obviamente hace alusión prácticamente a este ser espiritual llamado diablo. Y ya vimos que lo creó Dios, entonces, a este Lucifer, porque pertenece a la jerarquía de los ángeles, o sea, a la jerarquía angelical. También vamos a ver su lugar de origen. Isaías 13:14 nos enseña que su lugar de origen era el cielo, pero este querubín quiso estar más arriba que su creador. Esa fue la causa por la que Dios lo echó por tierra, pero no deja de habitar en las regiones celestes, lugar de donde le hace la guerra a los seguidores de Cristo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Eso ha sido su guarida de Satanás. Habita en las regiones celestes antes de su revelación, o antes de rebelarse, mejor dicho, contra Dios. Él estaba al lado de Dios, cerca del trono de Dios, y su morada también eran los cielos, que es el trono de Dios, de manera que ese era su lugar de origen. Ese sigue siendo el lugar de origen de Satanás, el cielo, aunque ya no habita allí por causa de rebelarse contra su creador, que es Dios. Pero su origen es celestial. Entonces, desde allí le hace la vida imposible. Jesús nos menciona en Lucas 10:18 que él mismo fue testigo de su caída. Porque cuando le dice a sus discípulos, no se maravillen por esto. Dice que Jesucristo se sonrió, y dice, porque miraba a sus discípulos bien emocionados porque habían ido a hacer evangelismo personal y habían hecho prodigios, señales en el nombre de Jesús cuando Jesús los envió a predicar el evangelio del reino de Dios. Y Jesús dice esta palabra, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Con todas las evidencias bíblicas que hasta aquí hemos recabado, podemos llegar a la conclusión de que el diablo es algo real y no solo un mito como muchos lo creen. Así que también hemos visto que su creador es Dios mismo, solo que este género pertenece a la creación celestial y por ende su lugar de origen es el cielo mismo.
como lo estuvimos viendo a grandes rasgos, obviamente. De manera que Lucas capítulo 10, versículo 18, vamos a estar leyendo ya las citas que yo les vaya mencionando aquí en este estudio. Y yo quiero que usted ponga atención, porque tristemente ni cristianos conocen de este adversario. Y podrá decir el religioso: no, a mí me interesa Dios. No, pregúntale a un boxeador si así piensa. Un boxeador no piensa así. Un boxeador piensa en su adversario, lo estudia, se enfoca en él. Y cuando andan en el ring, obviamente, se están estudiando unos a otros. Es la misma vida del cristiano. Así que si usted quiere conocer más de Satanás también, yo sé que usted conoce de Dios, pero también debe conocer de su adversario. Quédese con nosotros en este estudio que le estaremos llevando a través de varios videos como este, porque el curso está algo extenso. Entonces, Lucas capítulo 10, versículo 18, nos vamos a ver si Jesús miró la caída de este ser espiritual llamado diablo. 18, dice aquí: y les dijo, obviamente, Jesús a sus discípulos, a los 70 que envió a predicar, ¿verdad?, en su segundo mandato, que los mandó 2 veces. Primero mandó a 12, luego mandó a 70. Cuando regresaron los 70, volvieron con gozo diciendo que los demonios se sujetaban. Y cuando Cristo escucha, ¿verdad?, verso 17 de Lucas 10, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús escuchó la mención de la palabra demonio y dice Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y vemos por palabras de Jesús que él presenció su caída. ¿Por qué? Porque fue Dios mismo quien lo expulsó del cielo. Entonces, el diablo es real. El diablo no es un mito, es algo real. Es alguien que ocupaba los lugares celestiales más importantes abajo de Dios, obviamente. Pero tenía rango, un gran rango. Y vamos a ir viendo a través de este estudio acerca de Satanás, porque es la primera pregunta. ¿Por qué Dios no exterminó a Satanás cuando se rebeló contra él en el cielo? Estamos viendo primeramente que existe un creador. Lo estuvimos viendo al comenzar este video. También estuvimos viendo que la existencia del diablo. Y como miramos a Dios primero como creador, llegamos a la conclusión bíblica que Dios fue quien hizo a este ángel de luz, pero que perdió toda gloria y toda majestad cuando se rebeló contra su creador, que es Dios. Y vamos a estar viendo, mis amigos, mis hermanos, los motivos de su caída. Motivos de la caída de Satanás. Motivos de la caída de Satanás, pero esto lo vamos a dejar para el próximo sábado, porque no me gusta extenderme mucho en los videos, porque yo sé que se le hace pesado a usted verlo. Si a duras penas me soporta unos cuantos minutos, si yo me aviento 1 hora de enseñanza, obviamente se le va a hacer cansado. Vamos a dejarlo hasta aquí, donde estuvimos viendo la existencia de un creador, del Todopoderoso, y como creador que es, vimos también la existencia realmente del diablo que existe y quién lo creó. Llegamos también que Dios lo creó, llegamos a la conclusión de que Dios lo creó, y también estuvimos viendo que se rebeló contra él en el cielo y que Jesús presenció su caída. En Lucas capítulo 10, versículo 18 nos menciona esto. El próximo domingo, estaremos viendo este punto importante, los motivos de la caída de
Satanás. ¿Por qué cayó? ¿Por qué si era un ángel especial delante de Dios? ¿Por qué si era un ángel tan preferido de Dios? Porque así marca la historia. ¿Por qué cayó Satanás? ¿Por qué fue expulsado del cielo mismo? ¿Por qué? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? Esto está interesante y lo vamos a ver el próximo domingo para que usted vaya detallando esto poco a poco. Hoy prácticamente estuvimos en la introducción y ya vamos a profundizarnos el próximo sábado con los motivos de su caída. ¿Ok? Por lo pronto, Dios me los bendiga y los dejo allí picado con el signo de interrogación aquí para que el próximo domingo me espere a las 7 de la tarde donde estaré transmitiendo en vivo este tema tan importante, motivos de su caída. Este curso, repito, su servidor lo elaboró para aclarar esas dudas, motivos de su caída. La existencia del diablo, ya lo vimos, es real. La existencia del Dios Todopoderoso, pues lo vimos, y que Dios creó todas las cosas, incluyendo a ese ángel de luz, que ahora es un ser de oscuridad llamado diablo, ¿no? Entonces, vimos también todo eso. Por lo pronto, así la dejamos. Dios me lo bendiga. El próximo domingo tenemos una cita en el nombre de Jesús. Amén.